Hola, mi nombre es Anilu Calzadilla Rogel y el día de hoy vamos a revisar el tema correspondiente a las clasificaciones y manifestaciones clínicas de las dislipidemias para el curso de endocrinología clínica a cargo de la doctora Claudia Aguilar del grupo 3704. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, primero es importante que revisemos el contenido de esta presentación, en el cual hablaremos un poco de la clasificación de las mismas dislipidemias, de las manifestaciones clínicas, de la metodología diagnóstica, del diagnóstico diferencial un poco, las complicaciones resultantes, el tratamiento y hablaremos de la prevención igual. Entonces, considero que es importante primero comenzar con la definición. Vamos a hablar que las dislipidemias son un conjunto, o entender que son un conjunto de enfermedades asintomáticas resultantes de la existencia de concentraciones anormales de las lipoproteínas sanguíneas. Son detectadas midiendo la concentración sanguínea de los lípidos que transportan las lipoproteínas. O sea, podríamos entender que es cuando hay una alteración de los valores normales del colesterol, de los triglicéridos y del colesterol HDL. Que poco a poco vamos a ir entendiendo un poco más acerca de esto, pero pues es importante tener el preámbulo y entender un poco qué son las dislipidemias como tal. Vamos a hablar de la clasificación. Se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes criterios, hay varios autores que consideran más unos que otros, pero en general la clasificación que se usa es la etiológica, dividiéndolo en primarias y secundarias. Otro tipo de clasificación o manera de verlo es dependiendo de la alteración lipídica dominante. Tenemos las hipercolesterolemias, las hipertrigliceridemias y las hiperlipemias mixtas, entonces igual podría ser otra manera de verlas. Y también hay otra que es por patrones de elevación de lípidos y de lipoproteínas, que son los fenotipos de Fredrickson. Entonces es importante que tomemos en cuenta más la etiológica, que son las primarias y las secundarias. Entonces, hablando de las primarias, vamos a ver que son dislipidemias causadas por genética. ¿Qué quiere decir esto? Que se generan por mutaciones de uno o más genes que intervienen ya sea en la síntesis o en el metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, en este cuadro está como de manera general para que podamos ver las diferentes, que lo divide por entidad, por el defecto, o sea, dónde está la mutación, por el tipo de herencia, por la prevalencia entre los recién nacidos vivos y los lípidos que se ven afectados. Entonces, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar monogénica, vemos que hay un defecto a nivel del gen que codifica para el receptor de LDL, lo que disminuye el aclaramiento del LDL, que es una herencia autosómica dominante, y así con todas las patologías. Por ejemplo, en el déficit de APO100, vamos a ver que el defecto está a nivel del APO100, que igual es autosómica dominante, que la prevalencia es entre 700 y 1000 recién nacidos vivos. Entonces, en este cuadro es como para ver de manera general, y vamos a ir enfocándonos en las principales. Y ya hablando de las dislipidemias primarias específicas, vamos a ver que las primarias que se observan en la infancia o las más predominantes son la hipercolesterolemia familiar, de igual manera la hipercolesterolemia familiar combinada y la hipertrigliceridemia familiar. Entonces aquí tenemos un lipograma en el que muestra algunas de las patologías y nos muestra cómo se ve la afectación, que está elevado, que está disminuido. Por ejemplo, en la hipercolesterolemia familiar homocigota, porque tenemos homocigota y heterocigota, vemos que se aumenta el LDL de mayor manera en la homocigota que en la heterocigota. Entonces, en el hipograma nos sirve como para tener un preámbulo y comenzar ahora sí con las patologías. Entonces, hablando de lo mismo, vamos a empezar con la hipercolesterolemia familiar, que vamos a ver que es una afectación autosómica dominante, como estábamos revisando, que se puede ver en heterocigotos y en homocigotos. Entonces, vamos a ver que es una mutación del gen del receptor de LDL o de la proteína B. Entonces, esta mutación nos va a llevar a defectos en el catabolismo del mismo LDL y pues una elevación del colesterol LDL. Entonces vamos a ver que la mutación está a nivel del receptor y los heterocigotos tienen una reducción de casi el 50% de los receptores y los homocigotos tienen una actividad del receptor escasa o casi nula. Entonces vamos a ver que en estos pacientes las concentraciones de colesterol total y de LDL son 2 o hasta 3 veces mayor que las normales. Entonces vamos a ver que la forma de presentación más común es la forma heterocigota. Como ya hemos mencionado, por eso se las marqué, heterocigota es la más común. Los valores de colesterol oscilan entre 300 y 400 miligramos sobre decilitro.
También hay presencia de arco corneal y hay algunos hallazgos característicos que no siempre están presentes, pero sí podemos contemplarlos, como los jantomas tendinosos. Más aún los jantomas, por ejemplo, que aparecen en el tendón de Aquiles, o dependiendo de la edad del sujeto, pero pueden aparecer en varios sitios. Y también los pacientes, por ejemplo, que tienen más de 50 años, 60 años, de 70 años, van aumentando la probabilidad de que tengan síntomas coronarios. Entonces, esto es importante tomar en cuenta la hipercolesterolemia familiar, identificar dónde está la mutación, qué es lo que se ve afectado, cómo aumenta el LDL, y que los heterocigotos son los pacientes o los donde hay más prevalencia. Entonces, continuamos con la hiperlipidemia familiar combinada. Ahora vamos a ver que igual es una enfermedad autosómica dominante, que es más común que la hiperlipidemia familiar. El fenotipo lipídico es característico, ya que puede haber una elevación solo de la concentración del LDL, puede haber una elevación del LDL combinada o con una hipertrigliceridemia, o puede haber un LDL normal con hipertrigliceridemia. Entonces este puede ser como el fenotipo lipídico al que nos podríamos basar. Después, desde un punto de vista clínico, puede ser un poco difícil distinguirla de la hiperlipidemia familiar. Entonces vamos a ver que es la segunda dislipidemia más frecuente, el 1 al 2% de la población total. En el 30 al 50% de los casos con familiares tienen cardiopatía isquémica prematura y el 10% de todas las cardiopatías. Entonces vamos a ver que la prevalencia pues es bastante común. Hay concentraciones altas, esta es como una característica importante, que hay concentraciones altas de la apoproteína B. Vamos a ver que una elevación del colesterol LDL y de los triglicéridos pues es moderada, pocas veces arriba de 300, hay un predominio del LDL en pequeñas y densas, no son tan evidentes la presencia de jantomas y, como ya hemos mencionado, tiene un patrón hereditario dominante. Entonces aquí tenemos un árbol genealógico genético en el que podemos ver el patrón de herencia autosómico dominante. Y la historia familiar es importante tener, que se puede tener historia familiar de cardiopatía isquémica prematura. Entonces tenemos fluctuaciones espontáneas que pueden existir de las concentraciones de colesterol y de triglicéridos. Los niveles de colesterol HDL pueden ser menores a 40. También puede existir resistencia a la insulina, pero va más relacionado con pacientes con alguna otra patología como diabetes mellitus tipo 2. Entonces, esto sería la hiperlipidemia familiar combinada. Siguiendo tenemos la hipertrigliceridemia familiar, que vamos a revisar, que es de alta frecuencia en México, nos asocia con mayor riesgo cardiovascular y es frecuente que coexista con diabetes mellitus tipo 2. Entonces vamos a revisar de igual manera que es un trastorno autosómico dominante que está causado por la deficiencia de LPL, que se asocia con una producción hepática excesiva de la VLDL, que por lo visto puede haber concentraciones de triglicéridos aumentadas. Entonces vamos a ver que estas concentraciones van a ser mayores a 250 y el colesterol LDL va a estar normal o bajo. Su gravedad aumenta cuando se asocia con otras comorbilidades como la obesidad, la diabetes, el alcoholismo, el uso de glucocorticoides. Entonces los triglicéridos pueden aumentar hasta 1000 miligramos y pues puede ser una causa frecuente de pancreatitis y de jantomas eruptivos. Entonces vamos a ver que además de encontrarse jantomas eruptivos, que aquí podemos ver una imagen de más o menos cómo se ven, como así pequeños jantomitas, o sea, en la piel los depósitos lipídicos. También puede haber lipemia retiniana, que es como un aspecto cremoso de las venas y las arterias retinianas debido a las altas concentraciones de lípidos en sangre, porque podemos ver que puede haber un gran aumento. Y siguiendo con... Y esto sería como mencionar alguna de las principales de las primarias. Continuaremos hablando un poco de las secundarias. Ya vemos que las primarias se deben más o son debidas a trastornos genéticos, donde hay alguna mutación o efecto genético de por medio. Entonces vamos a ver que las dislipidemias secundarias se deben a enfermedades o afecciones asociadas. Como bien dice el nombre, son secundarias. Entonces, estas constituyen la mayor parte de los casos de dislipidemia en adultos. Como vimos, las primeras se presentan en las primeras etapas de la vida y van avanzando, y estas son más en adultos, no necesariamente, pero prevalecen.
pueden corregirse parcial o totalmente si se elimina o se controla el factor causante. Entonces tienen un mejor pronóstico, y la utilidad de este tipo de clasificaciones que nos permite orientar el tratamiento. Entonces, hablando de eso, tenemos aquí una tablita en la que podemos ver las causas de dislipidemia secundaria, ya sean metabólicas, renales, hepáticas, hormonales, del estilo de vida, medicamentos y otras. Entonces estas son las principales causas, por ejemplo, metabólicas como síndrome metabólica, renales como insuficiencia renal crónica, hepáticas. Entonces vamos a ir revisando a detalle, pero es importante que tengamos como el preámbulo, ¿no? Que pueden ser por muchos factores, no solo se limitan a uno. Y también tenemos otras, entonces vamos a ir revisándolas. Y, perdón, aquí tenemos un cuadro que es de la guía de práctica clínica, que nos habla como de las principales causas. Y en las frecuentes tenemos, por ejemplo, el incremento de la masa corporal, algún síndrome metabólico, resistencia a la insulina, tabaquismo, consumo agudo o intenso de alcohol, de alcoholismo, anorexia. O sea, tenemos varias como causas que son las más frecuentes. Aquí les pongo algunas imágenes. En las enfermedades endocrinas tenemos, por ejemplo, la diabetes no controlada, el hipotiroidismo no tratado, el síndrome de Cushing, síndrome de ovario poliquístico, lipodistrofia. Entonces es importante tener esto en cuenta. En las renales, pues puede ser desde hepatitis con hígado graso, cirrosis biliar, colangitis esclerosante primaria. Igual en las pancreáticas tenemos alguna pancreatitis aguda. En las infecciosas, para algunas infecciones de inmunodeficiencia, por ejemplo, cuando los pacientes son tratados con antirretrovirales de alta eficacia. En las reumatológicas, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide. Tenemos algunas enfermedades por depósito que igual es importante mencionarlas, y tenemos otras que igual lo pueden causar. Entonces, como ven, tenemos una gran variedad de causas que nos pueden dar dislipidemia secundaria. Entonces aquí es importante que sepamos identificar la causa para poder dar el tratamiento y que el paciente tenga mejor pronóstico. Entonces todo se basa en identificar la causa. Y hablando un poco de la clasificación o del fenotipo de Fredrickson, tenemos que divide las hiperlipidemias en 6 grupos según los patrones de aumento de lípidos y lipoproteínas. Entonces se clasifica en 1, en 2A, 2B, 3, 4 y 5. Entonces tenemos que, por ejemplo, en la 1, la lipoproteína que está aumentando son los kilomicrones, y los lípidos aumentados pues van a ser los triglicéridos. En la 2, el LDL va a estar aumentado, por lo tanto el colesterol va a estar aumentado. El LDL en la 2B va a estar aumentado, y bueno, pues, podemos ver aquí de manera más esquemática, por así decirlo, pero pues vamos a explicar cada una de ellas. Entonces tenemos que en el fenotipo 1 corresponde a una hipertrigliceridemia exógena, que da base a un aumento de los kilomicrones plasmáticos, como habíamos visto en la tabla. El fenotipo 2A representa una hipercolesterolemia por un aumento del LDL. En la 2B hay una hipercolesterolemia que se basa en un aumento del VLDL y del LDL con elevación moderada de triglicéridos de origen endógeno. En el fenotipo 3 tenemos una dislipidemia que se caracteriza por presentar una banda beta, que está compuesta por remanentes de kilomicrones. Lo que caracteriza el fenotipo 3 son los remanentes de kilomicrones y de VLDL, y esto se asocia igual a un gen que codifica para APO3. Entonces, por lo tanto, la vida media de estos remanentes y de esas lipoproteínas van a estar aumentadas. Y en el fenotipo 4 y 5 son hipertrigliceridemias, y aquí lo que se diferencia la 4 de la 5 es que la 4 es de origen endógeno a expensas de VLDL, y la 5 es de origen mixto, o puede ser de origen mixto aumentando tanto triglicéridos exógenos como endógenos, y los kilomicrones, el VLDL respectivamente. Entonces aquí podemos ver como de manera más esquematizado lo que les menciono, y tenemos diferentes sinónimos que son lo que les acabo de decir, la causa y igual qué es lo que se va a ver aumentado. Entonces estas dos tablitas nos pueden orientar para tener una idea más clara y pues tener como otro punto de vista de las clasificaciones. Pero hay que tener en cuenta que se deben considerar las primarias y las secundarias.
Bueno, revisando igual las manifestaciones clínicas, vamos a ver que las dislipidemias per se no causan síntomas por sí como tal, sino que pueden ocasionar otras enfermedades que van más orientadas a lo vascular, e incluso enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, enfermedades arteriales periféricas. Sin embargo, existen ciertos hallazgos que podemos ver a la hora de la exploración física de un paciente, los cuales son muy importantes de revisar, como pueden ser los jantelasmas, las lipidemias retinianas, como hemos visto en las dislipidemias específicas primarias, jantomas a nivel del telón de Aquiles, también podemos tener jantomas tendinosos, podemos tener jantomas tuberosos, jantomas palmares o jantomas eruptivos. Entonces, estos pueden ser algunos de los hallazgos clínicos que podemos ver al momento de la exploración física con un paciente con dislipidemias. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que la NOM, la NOM 37, que nos habla sobre el tratamiento, detección y prevención de la dislipidemia, tiene una clasificación en la que los niveles de lípidos se clasifican de acuerdo a la concentración sanguínea y pues debe ser de la siguiente manera, ¿no? Tenemos el colesterol total, el LDL, los triglicéridos y el HDL. Tenemos lo recomendable, que como sabemos es menor a 200, a 130, 150 y a 35, lo que está en el límite, y arriba de 240, perdón por el ruido, arriba de 240, de 160, de 200 o menor de 35 cuando estamos en un alto riesgo, y en muy alto riesgo cuando los valores están arriba de 1000, por ejemplo, o de 190. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos tener o saber que los pacientes con hipercolesterolemia se pueden clasificar en tres grandes grupos a grande rasgo, de acuerdo a las concentraciones de LDL y su grado de riesgo para enfermedad cardio o cerebrovascular. Entonces vamos a ver que el riesgo de enfermedad cardio-cerebrovascular bajo, pues son pacientes con LDL menor a 130 y HDL mayor a 35, entonces es bajo riesgo. Cuando ya el riesgo es moderado, es pacientes que tienen LDL mayor a 130 o 159 y tienen el HDL mayor de 35. Y con alto riesgo, o sea que el riesgo es un poco mayor, son pacientes que oscilan con un LDL mayor de 130 y 150 y uno o más factores de riesgo que vamos a mencionar más adelante. Entonces es importante que tengamos este cuadro muy presente porque es con el que vamos a poder ver qué es lo normal, lo recomendable, el riesgo y el alto riesgo. Entonces considero que es algo importante y más que vamos a revisar las diferentes clasificaciones. Entonces, vamos a ver que la clasificación diagnóstica de las epidemias, vamos a hablar de la detección de las mismas, que puede ser por la medición, obviamente, de lipoproteínas o un perfil de lípidos, que sería de colesterol total, de HDL y de triglicéridos en sangre. Entonces, recomienda la NOM que cada 5 años, a partir de los 35 años de edad, en sujetos sin factores de riesgo, o mucho antes también puede ser, pero esto es ya como lo mínimo recomendable, o con antecedentes de familiares de 20 antes de los 20 años, ¿no? Si tenemos un familiar con antecedentes, se recomienda que antes de los 20 años se haga el perfil lipídico y la medición de las lipoproteínas. Entonces aquí tenemos la clasificación o que diagnóstica, por ejemplo, para hablar de hipercolesterolemia, el colesterol total tiene que ser mayor a 200, los triglicéridos menor a 200 y el LDL igual o mayor a 130. Entonces, esto es por un lado. La hipercolesterolemia leve, el colesterol total tiene que estar entre 200 y 239. La hipercolesterolemia moderada tiene que ser de 240 a 300. La hipercolesterolemia severa ya es cuando el colesterol total es mayor de 300. La hipertrigliceridemia es cuando tenemos triglicéridos mayores a 200, el colesterol total menor a 200 y el LDL menor a 130. Y la dislipidemia mixta combinada es cuando el colesterol total es mayor a 200, los triglicéridos igual mayores de 200 y el LDL igual o mayor a 130. Y la hipoalfa-lipoproteinemia es cuando el HDL es menor de 35. Entonces, estas son las clasificaciones diagnósticas que nos dicta la NOM, con el cual nos podemos dar como una gran pauta para el diagnóstico.
teniendo en cuenta la clasificación normal y lo recomendable. Entonces, igual aquí tenemos otro tipo de criterios de dislipidemias, que igual nos marca la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, la dislipidemia mixta o la enterogénica, y aquí tenemos los valores, los límites y cuando ya está definida. Esta igual es como más resumido, es como está más encuadrado como para verlo de una manera más fácil, esto aquí, pero es lo mismo, hablamos de lo de la NOM. Ahora hablaremos de la guía para el manejo de la dislipidemia y la prevención de la enfermedades cardiovasculares, de la American Association of Clinical Endocrinologists y del ACA, del Colegio Americano de Endocrinología. Entonces, ya que vimos un poco acerca de la NOM y cómo se maneja, vamos a ver qué nos dice la guía. Entonces aquí nos pone, por ejemplo, los factores de riesgo principales para la enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Y lo divide en factores de riesgo principales o los mayores, los adicionales y los no tradicionales. Entonces aquí podemos ver cómo puede ser la edad avanzada, cómo estas lipoproteínas pueden estar aumentadas, la importancia de estas, los niveles bajos de HDL, diabetes mellitus, hipertensión, un estado 3 o 4 de la enfermedad. Ahora revisaremos la guía para el manejo de la dislipidemia y la prevención de las enfermedades cardiovasculares de la American Association of Clinical Endocrinologists y del ACA, que es el Colegio Americano de Endocrinología. Ya que revisamos un poco de la NOM, podemos comparar o ver qué es lo que nos dice la guía. Y, por ejemplo, nos pone una tabla de los principales factores de riesgo para la enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Y tenemos los factores de riesgo principales, los principales, los adicionales y los no tradicionales, y como podemos ver aquí valores factores como la edad avanzada, la diabetes mellitus, la hipertensión, un estado 3 o 4 de una enfermedad renal crónica, el fumar, una historia familiar. En los adicionales como la obesidad abdominal, una historia familiar de hiperlipidemias, la triada de dislipidemia como tal. Y los no tradicionales, factores de coagulación, de inflamación, niveles de homocisteína, lipoproteinemias. Entonces, el ácido úrico, podemos ver cómo clasifica aquí los diferentes factores y cómo se pueden ir sumando, ¿no? Los de riesgo, con adicionales, con no tradicionales, para al final la enfermedad. E igual, aquí tenemos las categorías de riesgo y las metas, el tratamiento meta para el colesterol HDL. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la categoría de riesgo extremadamente alto, un riesgo muy alto, un riesgo moderado y un riesgo bajo. Y aquí tenemos como si son 0 riesgos, menores de 2 riesgos en 10 años, más de 2 riesgos en 10 años, va aumentando. Entonces aquí lo va como poniendo en escala, y aquí tenemos las metas de tratamiento, ¿no? Cómo es que yo espero que estén mis niveles de bajos y cómo estos vayan disminuyendo, ¿no? Como las metas para la terapéutica o el tratamiento. Y aquí tenemos de cómo yo me puedo dar cuenta o cómo puedo detectar estos riesgos. Y, por ejemplo, si tengo 10 años con un evento coronario, ¿cómo puedo determinar el uso o cómo el seguimiento para estos? Entonces, ¿cómo decirlo? Como las recomendaciones, ¿no? Asociadas para evaluar el riesgo. Y aquí tenemos algunas páginas a las que nos manda para poder realizar como los scores o como las guías para evaluar este riesgo. Y igual, aquí nos dice que cuando la concentración de HDL es mayor a 60 miligramos sobre decilitro, o se debe descartar un factor de riesgo general del individuo, o se debe incorporar la clasificación de triglicéridos para evaluaciones de riesgo para mejorar las decisiones de tratamiento. Entonces, esto es como cómo puedo evaluar yo mi riesgo. También nos habla de cómo deberíamos evaluar el riesgo y cuándo, ¿no? Entonces aquí nos pone diferentes categorías, ¿no? Niños y adolescentes, adultos mayores, adultos de edad media, adultos jóvenes, adultos con diabetes y familiares con una historia familiar de hipercolesterolemia, y
cuándo yo debo evaluar a estos pacientes. Entonces estos cuadros son muy útiles porque yo tengo mi paciente específico, puedo buscar en la escala cuándo yo debo evaluar el riesgo y cómo se debe de hacer. Entonces, aquí tenemos cómo debo usar los test o todo para el diagnóstico. Y aquí tenemos como los exámenes y tenemos, por ejemplo, un perfil de lípidos rápido, de HDL, de LDL, de HDL, triglicéridos, apoproteínas. Y aquí tenemos igual, nos lo pone en un cuadrito muy bonito para poder tener las recomendaciones. Entonces, ¿cuándo debo usarlos y cómo deben estar los valores? Entonces, esto es muy útil y lo podemos usar de la mano con lo que tenemos de la NOM y de los criterios diagnósticos para poder tener una mejor evaluación de los pacientes. E igual aquí tenemos algunos puntos críticos para el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias que vamos a tratar más adelante. Ahora hablaremos de la evaluación de un paciente con dislipidemia, cuál es el abordaje inicial o qué es lo primero que debemos hacer. Entonces, primero la evaluación deberá incluir una historia clínica completa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener mucho énfasis en los antecedentes, en la ficha de identificación, en antecedentes heredofamiliares, en los personales patológicos y los no patológicos. Todo esto es muy importante para el diagnóstico y el buen manejo del paciente. Entonces, ya teniendo la historia clínica completa, es muy importante tener énfasis en si hubo o hay enfermedades cardiovasculares asociadas a aterosclerosis, la historia familiar, si hay muertes cardiovasculares prematuras, si hubo pancreatitis, hipertensión arterial, diabetes, todas las patologías que nos pueden dar algo secundario, otros factores de riesgo como énfasis en el consumo del tabaco, en la hipertensión, en la diabetes, en la intolerancia a la glucosa, en el síndrome metabólico, en el consumo de medicamentos que puedan alterar los perfiles lipídicos, en el alcoholismo. Es muy importante la evaluación de la dieta y de la actividad física del paciente. O sea, todo esto va de la mano de una historia clínica completa. Y pasando a la parte de exploración física, ya que cubrimos toda esta parte del interrogatorio, es muy importante incluir la búsqueda intencionada de Hunt-Thomas, como ya hemos visto, de soplos, carotidios, de anormalidades en el fondeo de ojo, de la distribución de la grasa corporal, de la hipertensión arterial, del IMC, de la disminución de la intensidad de algún pulso, ya sea el popitrio, el pedio, el tibial. Todo eso es muy importante al momento de la exploración para el buen manejo de nuestros pacientes. Entonces, como ya habíamos dicho una vez más, anormalidades en el fondo de ojo, de la presión arterial, del índice de masa corporal, del perímetro de la cintura. Se debe realizar, por ejemplo, es muy útil estudios familiares para cuando hay una sospecha de una hiperlipidemia primaria. Son muy útiles porque, como ya hemos visto, son genéticos. E igual, la medición de lípidos séricos, que es más para la detección, como ya hemos visto, la medición en sangre de colesterol, triglicéridos y HDL, que se debe realizar de una toma después de que hubo un ayuno de 8 o 12 horas. Esto es como de rutina. Elaboración de... Puede haber exámenes de laboratorio auxiliares que nos pueden ayudar, que casi son para descartar dislipidemias secundarias. Entonces podemos realizar una química sanguínea, una fosfatasa alcalina, un EGO o medición de TSH. Entonces, ya hablando un poco de esto, de que ya sabemos cuáles son las pautas o el manejo inicial para nuestro paciente con dislipidemia, podemos irnos un poco al diagnóstico diferencial, que va de acuerdo con considerar las características clínicas de la hipercolesterolemia. Entonces, tenemos aquí en tabla hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperlipidemias mixtas e hipoalfa-lipoproteinemia. Entonces, en cada una vemos como las causas primarias y las causas secundarias y podemos como orientarnos, ¿no? Ya sabemos que las causas secundarias se pueden asociar a otra patología, que es lo que me esté causando, y las primarias tienen que ver con algo genético. Entonces, aquí en este listado podemos ver cada una y cómo estas pueden darme esta patología como tal. Entonces aquí están a grandes rasgos y vamos a revisarlas. Aquí igual tenemos una tabla de Williams que nos habla del diagnóstico diferencial entre hiperlipidemia y dislipidemia. Igual nos habla de las hipertrigliceridemias, de los trastornos primarios y los trastornos secundarios. Igual hipercolesterolemia, incremento del colesterol y de la baja del HDL. Entonces, estas tablas son muy didácticas porque no tenemos que revisar todo, podemos comparar la tabla y verlo. Entonces, es una manera más esquemática de poderlo ejemplificar. Y ahora vamos a pasar con los diagnósticos diferenciales o los esquemas que podemos utilizar. Y aquí tenemos uno para
la hipercolesterolemia, en donde vemos si el colesterol está mayor a tal, si los triglicéridos tienen más de 150, menos de 150, y podemos tomar los diferentes caminos para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, estos diagramas son muy útiles cuando yo no tengo o no es muy claro qué tipo de dislipidemia estoy tratando. Entonces, basándonos en estos algoritmos, es muy fácil llegar al diagnóstico, y pues igual nos orientan en qué es lo que puede estar. Por ejemplo, aquí tenemos que seguir el algoritmo para llegar a la hipercolesterolemia secundaria. Entonces, son muy útiles en el diagnóstico. Estos son de la NOM, pero igual en casi todos los libros tratan los mismos esquemas. Y aquí tenemos otro para el diagnóstico diferencial. No voy a tardarme mucho porque perderíamos algo de tiempo y todavía quedan temas por revisar, pero son muy útiles, como les comentaba, igual ejemplificarlos en esos esquemas. Igual aquí tenemos, como les mencionaba, para el diagnóstico diferencial de la hipertrigliceridemia. Entonces igual, dependiendo de los niveles de triglicéridos, voy siguiendo el esquema, si el colesterol está alto o no alto, y voy bajando y me va dando las causas. Entonces resultan muy útiles para el diagnóstico. Igual aquí, para la hiperlipidemia mixta, dependiendo de si los triglicéridos son mayores de 150, lo anotamos, si el colesterol es mayor, si los triglicéridos son mayores, y vamos siguiendo el algoritmo. Entonces es el otro ejemplo, y aquí tenemos uno para hipoalfa apoproteinemia. Y igual, triglicéridos, tomamos el colesterol, de ahí bajamos, y los triglicéridos, y vamos bajando todo el algoritmo. Entonces, como pueden ver, son muy útiles y ponen varios criterios como estudios familiares, como si hay tabaquismo, como tal, causas secundarias. Entonces, se los dejo para que los puedan revisar con tiempo y vean que es muy orientado la manera de hacer el diagnóstico diferencial para cada una de las dislipidemias. Entonces, pasando un poco a la parte de la aterosclerosis y de las enfermedades cardiovasculares, vamos a tener, aquí tenemos una escalita, una grafiquita que nos pone la tasa de mortalidad por colesterol, por la concentración plasmática de colesterol, y la tasa de mortalidad, aquí está la tasa de mortalidad de cardiopatía coronaria y el colesterol plasmático. Entonces vemos que va aumentando la tasa de mortalidad como van aumentando los niveles de colesterol. Entonces es como un factor de riesgo muy importante que vamos a considerar para hablar de esta etiología. Ya lo mencionaba la guía de la American Association of Clinical Endocrinologists, y es como importante retomarlo y tenerlo muy en cuenta. Entonces aquí, como en la guía nos marcaban los factores de riesgo, igual aquí tenemos los factores de riesgo tradicionales para enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que son la edad, el sexo, el colesterol total y el HDL, la presión arterial, la utilización de medicamentos antihipertensivos, la diabetes mellitus, el tabaquismo como tal. Entonces es muy útil usar esto, y la que marca la AC, donde vienen entre mayor riesgo, los riesgos medios y los que no se consideran riesgos. Entonces aquí podemos tener un preámbulo para entender que si tengo aumentado esto, tengo estos factores, voy a tener más probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, no tomando mucho tiempo, vamos a hablar un poco de la tabla SCORE, que igual es usada para medir el riesgo vascular en 10 años y va midiendo desde menos de 1%, hasta menos del 15%. Entonces son diferentes parámetros donde podemos el sexo, si es mujer o hombre, la edad, vamos viendo cómo subiendo la escala, si es fumador o no fumador, y vemos el colesterol total, lo marca. Entonces vamos de ahí midiendo el riesgo. Es una tabla muy útil, y pues igual, lo importante de esto es que considera factores asociados, y podemos ver las categorías de pacientes con riesgo vascular. Entonces lo mide en muy alto riesgo, donde tenemos una puntuación más del 10%, alto riesgo, donde está entre mayor o igual a 5 o menor de 10, riesgo moderado, donde tenemos más de 1 pero menos de 5, y riesgo bajo, donde tenemos menos del 1% del riesgo. Entonces puede ser una herramienta muy útil para el diagnóstico y la prevención. Ahora vamos a hablar cuáles son los tratamientos que son más, ¿cómo decirlo?, que son más recomendados para el tratamiento de las dislipidemias. Entonces vamos a ver qué tratamientos están disponibles
Y bueno, aquí igual la misma guía nos habla de las categorías del tratamiento, donde tenemos por una parte cambios en el estilo de vida y otro la terapia farmacológica. Entonces tenemos la actividad física, la terapia nutricional, la nutrición médica como tal, el dejar de fumar. Y en el tratamiento farmacológico, aquí es donde entran las diferentes categorías, donde tenemos las estatinas, los inhibidores de la absorción de colesterol, los fibratos, los inhibidores del PCSK9, que vamos a ver más adelante, las niacinas, ecosteriores de los biliarios como tal. Entonces vamos a ver que nos ofrece dos opciones, ¿no? Como tal el tratamiento no farmacológico, por así decirlo, y el tratamiento de la terapia farmacológica. Entonces aquí tenemos una tablita que nos habla como de, dependiendo si había un riesgo extremadamente alto, un riesgo moderado alto y un riesgo bajo, qué es lo que se puede hacer dependiendo de las semanas. Por ejemplo, lo marca de 3 a 8 semanas o de 3 meses, que los cambios que se pueden hacer, si dependiendo de los valores y dependiendo de los fármacos que usemos, son las metas de o el goal, o sea, lo que queremos llegar para los niveles del LDL, ¿no? El tratamiento del LDL. Entonces es importante y muy bonito como revisar cada uno de ellos, porque vemos como qué es lo que espero al dar tal fármaco y cambiar tal estilo de vida o cambiar esto y esto. Entonces está muy interesante y vamos a revisar ahora sí, porque no nos queda mucho tiempo, los fármacos y el tratamiento. Entonces vamos a ver que el esquema general de tratamiento es nutricional, o sea, del estilo de vida, y farmacológico. Entonces se basa en la ausencia se basa en la presencia o en la ausencia de las manifestaciones coronarias o alteraciones ateroscleróticas. Entonces vamos a tener en cuenta los niveles del LDL para el proceso de detección y pues igual las metas terapéuticas. Entonces, para iniciar el tratamiento es indispensable haber establecido el tratamiento de control adecuado, reducir o eliminar factores de riesgo y ver si se trata de una causa primaria o si es secundaria, o sea, si es primaria identificar la genética, ¿no? Entonces tenemos los criterios para el tratamiento nutricional y sus metas. Entonces aquí tenemos como si hay evidencia de enfermedad coronaria, 1 o 2 factores de riesgo o más factores de riesgo, y pues aquí tenemos los niveles y la meta del tratamiento. Entonces esto es como a lo que esperamos. Entonces son candidatos para el tratamiento farmacológico los pacientes con hipercolesterolemia, con múltiples factores de riesgo vascular, con falta de cumplimiento de las metas no farmacológicas. Y igual la meta terapéutica nutricional es reducir los niveles del LDL por debajo de los límites señalados para este tipo de tratamiento. Vamos a empezar con las estatinas, ahora sí. Y pues aquí tenemos las diferentes, la atorvastatina, fluvastatina, lovastatina. Tenemos el porcentaje de reducción o aumento del LDL, del HDL, si el metabolismo, cómo se metabolizan, y igual si son metabolismos activos o no. Y hablando un poco de las estatinas como tal, son grupos de fármacos que se utilizan para el tratamiento de las dislipidemias porque inhiben la acción de la HMO reductasa, que es una enzima clave para la síntesis del colesterol. Y aquí les puse un poco de la vía del colesterol, cómo es que actúa esta enzima, cómo es en este paso, y cómo si le inhibimos, pues paramos la vía. Entonces, las estatinas tienen su mecanismo de acción al inhibir al HMG CoA a este nivel. Entonces, el colesterol intracelular, los receptores para el LDL, entonces la captura del LDL y del colesterol del plasma. Entonces, como resultado final de esta inhibición, se obtienen cambios en los niveles sanguíneos de los lípidos, va a disminuir significativamente el colesterol LDL y va a haber un aumento discreto del HDL. Entonces, este sería como el mecanismo general de acción de las estatinas. Igual aquí está un poco mal traducido porque es fármaco, pero dice droga, y tenemos las diferentes estatinas, la dosis diaria recomendada, la disminución del LDL con bajas dosis, con dosis máximas del LDL y de disminución de los triglicéridos. Y aquí tenemos como acciones que van de la mano con el mecanismo de acción de las diferentes estatinas, ¿no? Como disminución de las moléculas de expresión, disminución del vasoespasmo coronario, mejora de la perfusión del miocardio, todas las ventajas o acciones que dan el mecanismo de acción de las estatinas. Entonces aquí están descritas.
En la farmacocinética igual tenemos los parámetros de absorción de cada una de ellas. Y igual, aquí tenemos, es importante señalar el fármaco, como ejemplo, pravastatina, alvastatina, simvastatina. Tenemos la dosis de inicio usual y cómo se puede ir ajustando o no esta dosis. Entonces aquí se los dejo para que lo podamos ir revisando. Por ejemplo, podemos de 10 miligramos por día y después podemos empezar con 2, con 5 y de ahí podemos ir aumentando. Entonces, este tipo de tablas son muy útiles para poder distinguir entre cada uno de los fármacos, ya entendiendo como tal el mecanismo de acción, cómo yo inhibo la enzima y cómo toda la vía va cambiando y cuáles son los beneficios como tal. Ahora pasando a las interacciones, también aquí están las interacciones de cada uno de los fármacos, el mecanismo por el cual el mecanismo que tienen y la consecuencia, o sea, cómo pueden ser la consecuencia de este mecanismo. Y los efectos adversos los puse generales. Aquí tenemos reportados como náuseas, estreñimiento, dolor abdominal, diarrea, flatulencia, los intestinales como tal. Ahora ya que revisamos todas las estatinas y la clasificación de todas estas y la dosis, el mecanismo de acción, vamos a hablar de tipo de fármacos un poco diferentes, que son los inhibidores del IEPSCK9, que es la enzima que inhiben, que tienen muy buenos resultados si se trata con terapia con estatinas y son para pacientes que no pueden llegar a las metas lipídicas o pacientes que simplemente no toleran el tratamiento con estatinas. Entonces son los inhibidores de esta enzima, que es la proproteína convertasa substicilina quextina tipo 9, que es una enzima que interviene en la degradación de los receptores del LDL a nivel del hepatocito. Entonces son anticuerpos monoclonales que se unen a esta proteína y con esto va a impedir la degradación de receptores del LDL, por lo tanto va a aumentar la expresión de estos mismos y con ello consigue reducir la concentración plasmática de LDL hasta en un 60% cuando se utilizan estatinas de alta intensidad conjunto. Entonces la morbilidad cardiovascular aumenta en un 20%, entonces son muy útiles porque actúan directamente a nivel del receptor. Entonces vamos a hablar que se han hecho varios prototipos como el evolocumab, el alirocumab y el bocinozumab. Entonces se indican, por ejemplo, para pacientes intolerantes a las estatinas o que tienen una hipercolesterolemia familiar muy grave. Entonces, la movilidad terapéutica es que puede ser monoterapia, o sea, solo puede estar el anticuerpo monoclonal o puede estar combinados con estatinas. Entonces, tienen una dosis y una vía de administración muy seguras y pues inhiben esta enzima. Entonces tenemos los beneficios como que va a reducir el APO. Por ejemplo, las diferencias entre evolocumab y que aquí están y alirocumab es que van a reducir el ApoB100, el LDL, en hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, respectivamente. Y igual, el alirocumab va a reducir el ApoB100, el LDL, igual pueden reducir el colesterol total, triglicéridos, e incrementar el ApoA1 y el HDL. Entonces, como pueden ver, son muchos beneficios y es una terapia muy, muy viable porque puedes usarse como monoterapia cuando el paciente no tolera las estatinas o combinarlas para tener un mejor pronóstico y un mejor tratamiento. Entonces, aquí tenemos algunas indicaciones como la hipercolesterolemia familiar heterocigótica, la familiar heterocigótica, una prevención secundaria, prevención primaria. Aquí podemos ver cuál es el aumento del LDL y en dónde podemos usarlos, ¿no? Y aquí tenemos que, pues, para la autorización de la intolerancia a estatinas se requieren ciertas condiciones, como haber probado dos diferentes y que con ninguna responda, presentar efectos adversos, intolerantes a la estatina y síntomas y anomalías de laboratorio. Entonces, estos son como los criterios para yo poder descartar que el paciente no puede tolerar la estatina y pueda emplear este tipo de tratamiento, ¿no? Con el anticuerpo monoclonal. Y aquí tenemos, bueno, aquí les dejo como una pequeña monografía sobre el uso y las indicaciones para los inhibidores de la PCSK9. Y pasamos un poco a los fibratos, que son derivados del ácido fíbrico, y aquí tenemos algunos ejemplos, como pueden ser ginfibrosil, ciprofibrato, genofibrato, bezafibrato, que son fármacos que actúan
como ligando en la revolución de la transcripción nuclear del receptor alfa para el peroxisoma, y esto provoca un aumento de la síntesis de la lipoproteína lipasa, de la cual se encarga del catabolismo de las VLDL y de los kilomicrones. Entonces, aquí tenemos el mecanismo de acción, que es interacción con esta enzima, que reduce los triglicéridos mediante la estimulación de oxidación de ácidos grasos, porque activa toda la vía. Entonces aquí tenemos la clasificación, un poco de la farmacocinética, las indicaciones, como para paciente con hipertrigliceridemia severa, hiperlipoproteinemia tipo T. Entonces aquí tenemos diferentes indicaciones, efectos adversos como problemas gastrointestinales, como ya hemos revisado, contraindicaciones y algunas interacciones como la warfarina. Y aquí puse los principales, que son fenofibrato y gemprobisola, pero pues más o menos tienen el mismo mecanismo de acción y las mismas indicaciones y efectos adversos. Y pues es importante mencionar que estos fármacos ayudan a disminuir los triglicéridos, pero muestran eficacias también para reducir el LDL. Entonces, se recomienda en dislipidemias mixtas, especialmente el uso de ciprofibrato. Suelen emplearse para casos como les mencionaba, hipertrigliceridemia asociada a diabetes, algunas un poco más graves. El uso como que favorecen la aparición de cálculos biliares, todo esto. Debe de evitarse el uso en personas con insuficiencia hepático-renal por el tipo de metabolismo que tienen, cirrosis biliar primaria y colelitiasis primaria. Y aquí tenemos una tablita que compara las estatinas, las niacinas, las resinas ligadoras de ácidos biliares, la ezetimibe, los fibratos, y nos marca como el efecto en el LDL, en el HDL, en los triglicéridos, y aquí tenemos el mecanismo de acción y los efectos adversos para que te les queden bien claros. Y aquí tenemos cómo se pueden emplear para este tipo de casos, como ya hemos mencionado, y aquí se repitió, pero es para que quede claro. Y tenemos otros tratamientos para la reducción y la reducción de colesterol y triglicéridos, que sería como la parte no farmacológica, que es para que el paciente adquiera un estilo de vida saludable a largo plazo, eliminando todos los factores de riesgo ambientales que sean posibles. Entonces se crea un objetivo necesario para que el paciente esté informado sobre los beneficios del tratamiento, y se debe destacar la suspensión de tabaquismo, que ya vimos que es muy importante, y de cualquier fármaco que afecte el perfil lipídico, la pérdida de peso, el tratamiento dietético, el ejercicio y los cambios en el estilo de vida. Y estas sumas, entonces la suma de todo esto puede mejorar o puede equipararse a una dosis baja de estatinas. Entonces es muy importante mencionar que todos el tratamiento no farmacológico o los cambios en el estilo de vida y estas medidas pueden ayudar mucho al tratamiento farmacológico y ser muy útiles para disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. Y pues bueno, aquí tenemos todas las referencias y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de agrado la charla.